tal, compañeros de Automotriz Valencia? Estamos con Daniel. Daniel. Gusto volverte a ver, ya tenía como un año Que nos veíamos desde el soporte. Daniel nos trae su Mercedes-Benz, porque platícanos, ¿qué es la falla que tú sentías que todavía sientes en tu Mercedes, Daniel? Yo venía sobre la carretera y le prendió el código de motor. Yo desde ahí detecté que el motor ya no era el mismo rendimiento, empezó a bajar la potencia y ya decidí traerlo con Adrián para que checara a ver qué era. La verdad desde que pues aquí no sabía qué era, ya él ya ahorita me está diciendo lo que es y pues vamos a cambiar lo que son las bobinas y bujías. ¿Qué sentías como que no aceleraba, no? Sí, ya estaba como que le hacía falta fuerza, en las subidas tenía que acelerarle más, ya no tenía potencia el motor. Es lo que me estaba espantando, que fuera algo más grave. Así es. Compañeros, le realizamos un escaneo básico y nos salió un misfire, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4. Y si se dieron cuenta, compañeros, en el acercamiento que pudimos realizar a la bobina del cilindro número 2, se alcanzaba a escuchar el brinco de chispa del arco voltaico. Obviamente acá llega Daniel con su vehículo, le da encendido, lo escaneamos y de primera pues se comienza a escuchar el brinco de chispa, el motor comienza a estar inestable, que es una consecuencia pues muy característica cuando tenemos un problema en fallo de cilindros en un misfire. Acá Daniel ya se preparó con sus bobinas, vamos a instalar sus bobinas de marca Bosch. Ahí está, marca Bosch. Ahí están nuevas. Y aquí si le das un vistazo, las bobinas que trae su vehículo también son Bosch. Vamos a retirarlas. Vamos a tratar de encontrar por acá de este lado el emblema de Mercedes-Benz. Esto con el objetivo de que tú tengas confianza al momento de instalar refacciones, que te sepas que Bosch es de equipo original. Pues bien, aquí para retirar estas bobinas, el vehículo sigue un poco caliente. Vamos a retirar este tubo que viene del turbo, del filtro de aire al turbo. Con mucha delicadeza aquí Daniel pues ya pudo experimentar, ya te pudiste dar cuenta que el meterle mano a estos vehículos en ocasiones, incluso hasta para retirar un pequeño seguro, pues puede terminar en una tragedia, ¿no? Tragedia, sí, claro. La verdad es que Mercedes trae un sistema muy peculiar de la marca, que yo por querer cambiar cualquier cosita puede romper algún clip o algo así. Exacto, sí, un tubo, a veces son muy frágiles. Pues acá nosotros, la verdad, definitivamente pues nos ha sucedido en algún momento de nuestra carrera, y pues ya cuando nos enfrentamos a un vehículo ya podemos visualizar en dónde vamos a tener más cuidado, en dónde sí vamos a poder llegar y jálale, estírale, métele el martillo, métele el desarmador. Y hay ocasiones en las que este tipo de componentes pues los tenemos que tratar de la manera más delicada, compañeros, en cualquier vehículo. No entrar, no aventurarnos ahí a forcejear y a pelearnos con los componentes. Bien importante identificarlos. Pues bien, ustedes ya se han dado cuenta que este tipo de vehículos ya les hemos dado mantenimiento, servicios de afinación, ya le hemos realizado el cambio de sus engranes variadores, y en esta ocasión pues vamos a solucionar el problema de inestabilidad, pérdida de potencia. Tú vas a pisar el acelerador, aparentemente va a parecer que no acelera, y aquí pues por razones obvias se escuchaba el brincoteo de la chispa, la inestabilidad del motor, códigos de falla relacionados a misfire. Pues vamos a cambiar sus bobinas, amigos. Y aquí, compañeros, para retirar cada bobina va fija con 2 tornillos, y vamos a utilizar el dado Torx hembra del número 8. Aquí, amigos, recuerden que vamos a intercambiar las bobinas. Por lo más obvio, que ya se dieron cuenta de que aquí teníamos brinco de corriente.
en la propia bobina. Con el escáner nos marcaba un problema de cilindros, un misfire y obviamente la inestabilidad. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido esa notoriedad acá en la bobina, en el brinco de corriente, y tenemos un misfire? Teniendo presencia códigos de misfire que nos hagan referencia a cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, aparentemente pudiéramos decir que siempre van a ser las bobinas, pero no siempre ocurre así, compañeros. Recuerden que un misfire lo puede provocar un inyector en mal estado, un inyector tapado, lo puede provocar una bobina, e incluso ya nos ha tocado problemas de motor, posiblemente alguna válvula, un problema con junta de cabeza, nos puede estar generando el código P0300, el famoso misfire. Así es que antes de aventurarnos a cambiar componentes, pues sí corresponde un buen diagnóstico. Les platico esto porque Daniel hace un par de horas que está aquí con nosotros, le platicaba que para diagnosticar bien ese misfire, pues sí necesitábamos más tiempo, pero acá por razones obvias y por ahorrar el tiempo, pues se dieron cuenta que estaba brincando corriente y tenemos misfire. Pues es muy lógico que el problema, muy obvio, que el problema lo tenemos en las bobinas. Pero de no ser así, de no tener evidencia física notable, pues sí corresponde más realizar un diagnóstico más a fondo, revisar arnés, revisar que nos lleguen las señales de la propia computadora antes de realizar un gasto innecesario en bobinas. Se los platico pues porque ya nos ha sucedido, compañeros. Aquí también déjame darte una observación. Siempre nos vamos a estar enfrentando a las desconexiones, a todo este tipo de arneses, y muchas veces pues no sabemos cómo retirarlos. Acá lo que corresponde, este componente gris es un seguro. Vamos a deslizarlo hacia afuera, removemos un poco este seguro gris y ya podemos oprimir y podemos liberar el arnés de la propia bobina. Ahí para que no nos estemos peleando, compañeros. Hay ocasiones en las que esto viene aparentemente como si se hubiese enfrentado ahí con un gato todo arañado, todo mayugado, por el tema de que no sabemos muchas veces cómo retirar este tipo de arneses. Y recordándoles, compañeros, que nosotros estamos ubicados en la colonia del Valle, en la calle de Martín Mendalde. Nuestro WhatsApp, te puedes ir a la descripción o a la información de este canal y ahí vas a encontrar todos los datos que necesitas. Si quieres asesorarte con nosotros, que te apoyemos con algún servicio para tu vehículo. Pues bien, compañero, aquí ya retiramos sus bobinas. Aquí tenemos las 4, ya que tenemos identificado el problema. Y aprovechando, pues también Daniel nos trajo sus bujías. Estas bujías sí las compró directamente en la agencia. Estas bobinas fue con otro proveedor, no directamente de agencia. Pero quiero que pongas mucha atención en esto, amigo, porque tenemos alternativas de compra a la hora de surtir las refacciones. Te das cuenta que aquí de este lado esta bobina nos está indicando que es Bosch. Aquí ya enfoca, es de marca Bosch, hecha en Alemania. Y acá de este lado tenemos el emblema de Mercedes-Benz, Bosch y Mercedes-Benz. O sea que tú puedes instalar como las bobinas que nos trae Daniel, que son de marca Bosch. Aquí la tienes, marca Bosch. Y acá de este lado no tenemos el emblema que nos garantice que es de Mercedes-Benz, pero es el propio fabricante y es una marca que pues nadie desconoce. Todos sabemos que es de equipo original. Y en respecto a precio, compañeros, pues aquí Daniel que nos platique cuánto te sale la original y cuánto te sale esta marca Bosch, un aproximado. La original me salió, la marca Bosch que compré me salió en 1200. Ajá. En la agencia estaban en 2300. Y pues bueno, yo opté por la Bosch y es la que lleva. Pues podemos decir que es, sí te ahorraste ahí unos cuantos pesos, ¿no? Sí, claro, ya de 4 ya. Sí, ya de 4 sí es un buen ahorro. Y
Con respecto a las bujías, ahí dale un vistazo, son las de Mercedes-Benz, equipo genuino. También vamos a darle un vistazo y vamos a mostrarte que también tienes alternativa de compra con respecto al fabricante. Acá si te das cuenta, que enfoque bien, es de marca NGK. NGK, estas igual las puedes conseguir con algún otro proveedor, no directamente en la agencia, y vas a estar instalando bujías de calidad de equipo original. No original, original se le llama ya cuando trae el emblema. De equipo original es en caso de que no tuviese el emblema, pero sí nos está mencionando que la marca es NGK, fabricante a nivel mundial de bujías. Y te presento las bujías, que traía. Pues obviamente no podemos comparar la calidad. Chécate incluso acá la punta, es totalmente diferente. Creo que estas son las que te vende AutoZone. Ahí tienes. Y por supuesto, así como existe el ahorro en bobinas de equipo original con respecto a las originales, pues también en las propias bujías, compañeros. Te platico esto porque de pronto nosotros te podemos recomendar algunas marcas en refacciones, y el hecho de nosotros desconocer, por ejemplo, el fabricante de estas bujías que son NGK, a ti te mencionan NGK, dices, pues esas se me hacen marca patito, no confío. Y pues muchas veces en otros vehículos hemos recomendado marca INA, que también es fabricante de equipo original a nivel mundial, y siempre existe esa incertidumbre, compañeros, con el solo hecho de nosotros no ver el emblema o el logotipo del fabricante del vehículo que estamos trabajando. Aquí nada más para que te des una idea, estamos instalando refacciones de equipo original que nos surtió Daniel para su propio vehículo, y por supuesto pues para que también te animes a confiar en las refacciones que muchas veces nosotros te mencionamos y te recomendamos. Para muestra un botón, esta marca la vas a poder conseguir por fuera, NGK, pero también directamente de Mercedes, con el sello que te garantiza la calidad. Mira, compañero, ya le terminamos de realizar el servicio. Sigue el check engine encendido. Vamos a nuevamente a escanearlo para que tú le des un vistazo. Los códigos que presenta este vehículo, este Mercedes. Un Misfire, un P0 300. Acá nos especifica cilindro 3, cilindro 4, cilindro 2, y este que se activó por los sensores que desconectamos. Lectura de código de falla, sin código. Vamos a darle arranque. Recuerda que tú vas a ver el check engine encendido con switch abierto, pero ya una vez que le das arranque, que le das encendido al vehículo, debe de apagarse. Ahí está. Servicio más, compañeros. Terminamos el servicio. Gracias, Daniel. Gracias, Adrián. Pues nada más para recomendar aquí a mi amigo Adrián, realmente reconozco que es un profesional en lo que hace. Yo realmente por eso se lo traje, y invito a todas las personas que quieran acudir con él a su taller, que realmente es una persona máster en el ramo, ¿no?, de esto de la mecánica y ingeniería. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo la verdad estoy muy de gusto con el resultado, y pues muchas gracias, agradezco. Gracias. Compañeros, nosotros, les recuerdo, estamos ubicados en la Colonia del Valle. ¿De dónde nos visitan? Desde San Pedro, por ahí, San Pedro, Cabo de México, Estado de México. municipio de
Nicolás Nicolás Romero, La Sala. o sea, es un buen recorrido que te aventaste el año. casi 2 horas, pero aquí estamos con los mejores.